Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan en este martes 8 de abril. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. La administración de Donald Trump está lista para aumentar los aranceles a su gran competidor económico, China. Las nuevas tarifas harían que cualquier producto proveniente de ese país asiático pague hasta un 104% de impuestos arancelarios. Vamos hasta la Casa Blanca con nuestro corresponsal Juan Esteban Silva. Karina, televidentes de Voz News, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. Ya es 9 de abril en China y eso significa que el arancel del 104% impuesto por Estados Unidos a ciertas importaciones chinas ya estaría aplicándose, como usted señala. Se trata de una de las medidas más agresivas en política comercial desde la creación de lo que se conoce como OMC. Marca una nueva fase, sin duda alguna, de la estrategia arancelaria del presidente Trump. ¿Y por qué 104? Bueno, 34% que ya existía desde la guerra comercial anterior, 50% adicional anunciado la semana pasada y cerca de 20% en lo que se conoce como recargos técnicos por medidas, y han explicado los funcionarios pues que el objetivo es frenar prácticas comerciales desleales, pero sobre todo ejercer presión sobre China. Esto lo dicho por la secretaria de prensa Karoline Leavitt sobre cómo se va a negociar con cada país. Custom tailor-made approach to each and every country. And if that means discussions of foreign aid, of our military presence in these countries, how those troops are paid for, come to the table, that could be part of the negotiation in these economic negotiations. But it's the president's economic team who will be leading these. These are tariff and trade negotiations. And yes, they will be one-stop shopping for each and every country. They will be, as the president said again, tailor-made, not off the rack, to each and every country based on America's needs. Hasta ahora les quiero contar, más de 70 países han expresado su interés en iniciar esas conversaciones comerciales con Estados Unidos, desde Vietnam hasta Marruecos, pasando por Brasil, Canadá e incluso socios europeos clave. Esto lo dicho por el secretario del Tesoro Scott Bessent, porque ha confirmado aquí en la Casa Blanca que 2 socios clave de Estados Unidos estarían sumando a esa lista de países que buscan negociar. One of the Vietnamese officials coming in this week. The Japanese are very eager to get over, and I think you're going to see a couple of big trading partners do deals very quickly. A propósito del tema, les quiero contar, hoy en el Capitolio se dio un debate bastante intenso sobre este tema, los aranceles, legisladores advirtiendo que los nuevos aranceles podrían provocar aumentos de precios de hasta 18% en productos electrónicos y textiles. Pues bien, al tablero, como decimos, pasó el nuevo representante de comercio de los Estados Unidos. Estaba el senador Ron Wyden, demócrata, preguntando sobre las medidas que se han tomado en el caso de China y advirtiendo que a futuro podría haber consecuencias. Miren lo que le respondió Jamieson Greer, como les digo, nuevo representante de comercio de los Estados Unidos. I don't see much progress. What I see is it looks like it's going to escalate and escalate some more and hurt our consumers and our small businesses in our part of the world. Well, Senator, unfortunately, China for many years seems to be choosing its own path on market access. Again, they have agency in this. They elected to announce retaliation. Other countries did not. Other countries signaled that they'd like to find a path forward on reciprocity. China has not said that. And we will see where that goes. I think we need to work with our closest friends to make sure that we have trading arrangements that work. And if the Chinese are open, we'll see what. But they haven't signaled that at all. So I don't think that's in the very near term with China. I just am concerned that there's no strategy at all. I'm committed. We understand in the Pacific Northwest what the stakes are. To have a smart, tough strategy. I don't see any strategy at all, and you really haven't said much about what the strategy is this morning. Mientras tanto, les cuento que varias empresas multinacionales han alertado sobre interrupciones en esa cadena de suministros global. Desde el Congreso, algunos legisladores, especialmente demócratas, advirtiendo sobre el efecto en los bolsillos de los consumidores, pero la Casa Blanca señalando que las medidas pues son para beneficio de los estadounidenses, empezando porque el siguiente paso, dicen ellos, será un recorte importante en materia de impuestos. Es la información desde la Casa Blanca. Para Voz News, Juan Esteban Silva. La Corte Suprema autorizó al gobierno de Trump utilizar la ley de enemigos extranjeros para deportar a migrantes venezolanos relacionados a bandas criminales, pero determinó que deben obtener una audiencia judicial antes de ser expulsados de los Estados Unidos. En una decisión dividida, el tribunal dictaminó que el gobierno debe otorgar a los venezolanos que, según afirma, son pandilleros, un plazo razonable para acudir a los tribunales. Sin embargo, la mayoría conservadora sostuvo que las impugnaciones legales deben resolverse en Texas, en donde se encuentran los
los detenidos en lugar de en un tribunal de Washington, D.C. Los 4 jueces que se opusieron fueron los 3 liberales y la conservadora Amy Coney Barrett, nominada por el mandatario republicano durante su primera administración. Y ante esta decisión de la Corte Suprema, la fiscal general Pam Bondi advirtió a los inmigrantes ilegales que comenzaran a empacar sus maletas. Los estadounidenses están más seguros y terroristas nacionales y extranjeros, más les vale tener cuidado porque los vamos a perseguir. Yo en su lugar comenzaría a autodeportarme porque los vamos a encontrar, declaró la secretaria de Justicia. En relación al caso del salvadoreño deportado Kilmar Ábrego García, Bondi indicó que hubo un error administrativo en su expulsión. Sin embargo, él debía permanecer donde se encuentra en este momento debido a que se comprobó que Ábrego García pertenecía a la peligrosa banda Mara Salvatrucha. Y el gobierno de Trump planea imponer multas de hasta $998 diarios a los migrantes con órdenes de deportación que no salen de Estados Unidos y confiscar sus bienes si no pagan, esto según un reporte de la agencia Reuters. Las multas se derivan de una ley de 1996 que entró en vigor por primera vez en 2018 durante el primer mandato del presidente Donald Trump. El gobierno de Trump planea aplicar las sanciones retroactivamente por 5 años, lo que podría resultar en multas de más de $1 millón, según declaró un alto funcionario que pidió el anonimato para poder hablar de planes públicos, mejor dicho, de planes que no son públicos todavía. Y por otra parte, mire, los migrantes que obtuvieron el permiso temporal para vivir en Estados Unidos mediante una aplicación de citas en línea de la era Biden, se les ha indicado que deben abandonar el país de inmediato, así lo informaron las autoridades. Más de 900,000 personas pudieron ingresar al país mediante la aplicación CBP One desde enero de 2023. Generalmente se les permitía permanecer en los Estados Unidos durante 2 años con autorización para trabajar bajo una autoridad presidencial llamada libertad condicional o parol. La cancelación de esta libertad condicional es una promesa cumplida al pueblo estadounidense de asegurar nuestras fronteras y proteger la seguridad nacional, declaró la Unidad de Asuntos de Prensa del Departamento de Seguridad Nacional. Las autoridades están incrementando sus operaciones para interceptar a delincuentes buscados por la justicia. En los últimos meses, las fuerzas de seguridad han logrado arrestar en Chicago, Illinois, a casi un centenar de personas en cumplimiento de alguna condena pendiente o acusados de cometer delitos en uno de los principales puntos de entrada y salida del país, los aeropuertos. A través de un comunicado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, informó que arrestaron a 98 delincuentes en los controles del Aeropuerto Internacional O'Hara y del Aeropuerto Internacional Midway, ambos ubicados en la ciudad santuario de Chicago. Bueno, y como lo dijimos anteriormente, la Corte Suprema de Estados Unidos anunció que oficialmente permitía a la administración del presidente Donald Trump reiniciar las deportaciones de migrantes que sean miembros del grupo terrorista venezolano Tren de Aragua, invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Para hablar de esto y de otras medidas en temas de inmigración, hacemos contacto con el abogado Jaime Vázquez. Bienvenido de nueva cuenta, abogado, a Voz News. Y hay muchos temas de inmigración. Vamos a comenzar con esto que representa una victoria para la administración Trump, y es que puede seguir utilizando esta medida. Sin embargo, hay un cambio porque ahora se le pide a la administración que estos sujetos que sean sospechosos o señalados por la administración de pertenecer a una banda peligrosa como el Tren de Aragua tienen que presentarse en una corte antes de ser removidos del país. ¿Es así? ¿Y qué más cambió, abogado? Bueno, Karina, como tú comentas, es una victoria para la administración de Donald Trump, ya que pueden utilizar esta ley de enemigos extranjeros para hacer estas remociones, pero no lo pueden hacer de la misma forma como lo habían hecho anteriormente con ese traspaso de más de 200 personas a SECOT. Ellos tendrían que primero darle la notificación necesaria y el amparo posible para que cualquier acusado podría presentar una medida cautelar y de esa forma poder demostrar si sí es o no es deportable. Abogado, parte del gabinete de la administración Trump se oponía de alguna manera a que se les dieran estas audiencias en corte por el gran volumen de personas que esperan remover invocando esta ley de extranjeros, y decían que eso tomaría mucho tiempo, que las cortes han estado saturadas como lo hemos visto. En su opinión, ¿cuánto tiempo podría tratar el procesamiento de esta manera de cada uno de los señalados por la administración?
Bueno, no deberían tomar muchísimo tiempo porque son materia de emergencia y cuando se presenta una medida cautelar de esta forma, los jueces deben determinarla de forma apresurada, ya que se está necesitando implementar esta ley. Yo no pensaría que estos son juicios que llegaran a tener semanas. Lo importante de esto es entender que para poder preservar el debido proceso y la importancia de la justicia en este país, hay que poder demostrar quién es un criminal y si debe algún delito, que lo pague dentro del país antes de ser deportado. Y bueno, vemos que ahora va a cambiar la dinámica en ese sentido, aunque se le permite a la administración seguir implementando esta ley. Pasamos, tema 2, que es sumamente importante también. Se anuncia la cancelación del estatus de parol a todos aquellos que ingresaron a través de la aplicación CBP One de la era Biden. Abogado, ¿cuántas personas más o menos se verían impactadas por esta medida y qué sigue para ellos? Claro. Karina, sabemos que es alrededor de más de 900,000 personas, pero muchos de estos ya debieron haber procesado o estar en camino en procesar un caso de inmigración. Si después de 2 años en el país todavía solo estaban bajo el estatus de parol, bajo esa aplicación de CBP One y no solicitaron un caso de asilo o algún tipo de defensa en corte de inmigración, sabemos que posiblemente van a ser deportados, siendo bajo este estatus al perderlo o bajo una orden de un juez de inmigración. Así que es importante entender que muchas de estas personas ya tienen o un camino en proceso de inmigración o estarían sujetos a orden de deportación si no han presentado un amparo. ¿Tienen algún, digamos que por ejemplo quienes están viendo las noticias en este momento e ingresaron de esta manera y no aplicaron a ninguna otra recurso migratorio, ¿tendrían tiempo de hacerlo en este momento? Sí, deberían hacerlo lo más rápido posible, entendiendo que hay ciertas limitaciones de tiempo dependiendo del caso. Por ejemplo, el caso de asilo durante el primer año de haber entrado a Estados Unidos. Abogado, otra de las noticias de inmigración que se da y que podría implementarse es una penalidad para los inmigrantes indocumentados que ya tienen una orden de deportación y que no han cumplido con esa orden. ¿Nos puede explicar, por favor, en qué consistiría esta nueva orden y qué retos legales podría enfrentar? Bajo los reportes que estamos oyendo, se habla de un monto de $998 para personas que tienen una orden de deportación ya entregada y que no han salido del país. Esto sería por día, sería hasta 5 años y el máximo sería $1,000,000. Podrían ir a tratar de conseguir ese dinero por medio de propiedades, cuentas de banco y negocios que tenga el inmigrante. Pero también sabemos que esto se trató de implementar en el pasado y no se pudo. Karina, el Código de Inmigración tiene penalidades para personas que no salgan del país, no en ese monto, y esto podría llevar a una riña, como ya hemos visto anteriormente con medidas migratorias en las Cortes Federales. ¿Cuál sería finalmente la recomendación para quienes tienen una orden de deportación, abogado? Karina, tener una orden de deportación no necesariamente quiere decir que ya no tienes una posibilidad de inmigración o que ya no puedes obtener un beneficio migratorio bajo otras medidas. Es importante que todo inmigrante analice su caso, determine qué posibilidades tiene y si toma la decisión de salir del país, que antes hable con un abogado para entender ese proceso y qué es lo que debe hacer en caso de una salida a Estados Unidos. Abogado Jaime Vázquez, queremos agradecerle como siempre el aclararnos estos temas que tienen, por supuesto, un gran impacto. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Y la Corte Suprema falló este martes a favor de la administración Trump al permitir que funcionarios despidan a miles de empleados federales en su periodo de prueba, argumentando que los sindicatos de empleados gubernamentales que presentaron la demanda carecen de legitimidad legal. El fallo de emergencia por ahora levanta una de las 2 órdenes judiciales inferiores que revocaron los despidos masivos. La otra orden judicial, que aún no ha llegado al Tribunal Superior, sigue vigente y aún protege a muchos empleados. La orden judicial del Tribunal de Distrito se basó únicamente en los argumentos de las 9 organizaciones sin fines de lucro demandantes en este caso. Sin embargo, según la legislación vigente, dichos argumentos son insuficientes para respaldar la legitimación de las organizaciones, escribió el Tribunal Supremo en su fallo. Y el Subcomité para el Cumplimiento de la Eficiencia Gubernamental realizó una audiencia en la que se expusieron los retos de la administración Trump en materia de gastos en edificios federales. Vanessa Vallejo nos cuenta algunas de las denuncias que se hicieron. Vanessa.
Uno de los principales objetivos del Departamento de Eficiencia Gubernamental es reducir el gasto en materia de mantenimiento y de amoblar los edificios del gobierno federal. Pues precisamente hoy en la Cámara de Representantes se llevó a cabo una audiencia donde conocimos datos muy importantes acerca del gasto del gobierno en este aspecto en específico. La audiencia se realizó en la Cámara de Representantes, específicamente en el Subcomité para el Cumplimiento de la Eficiencia Gubernamental. El título de la audiencia fue Reducción del gasto del gobierno federal en bienes raíces. En la audiencia conocimos algunos datos muy importantes, como por ejemplo que se gastan alrededor de 10.000 millones de dólares anuales de los contribuyentes solo en mantenimiento de los edificios federales. Los testigos presentes en esta audiencia fueron David Marroni, director interino de Infraestructura Física de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, y John Hart, director ejecutivo de Open the Books, que es una organización sin fines de lucro en Estados Unidos que se dedica a la transparencia y a la rendición de cuentas en el gasto público. Marroni, en sus palabras de apertura, habló sobre el gran problema que enfrenta la administración Trump para intentar poner en orden el despilfarro que hay en este campo. Escuchemos parte de sus declaraciones. For more than 20 years, we've identified the management of federal property as a high-risk area in need of substantial transformation. The federal government has held on to too much space and has been too slow in shedding underused properties. Federal buildings are often in poor condition and not well configured for the modern workplace, and the data needed to make good real property decisions has often been unreliable and in some cases non-existent. The pandemic shined a spotlight on these long-standing problems and created a unique opportunity to right-size the federal government's property holdings. While there have been important actions in recent years to take advantage of this opportunity, progress has been slow. Mientras tanto, John Hart, director ejecutivo de Open the Books, testificó sobre cómo la administración Biden gastó miles de millones de dólares en realidad de los contribuyentes en muebles lujosos mientras las oficinas federales permanecían incluso vacías. Escuchemos. Since fiscal year 2021, executive agencies have spent more than $4.6 billion on furniture alone. That amount could buy 9.2 million American families a modest $500 kitchen table. During the peak years of the COVID emergency, from 2020 to 2022, agencies spent $3.3 billion on furniture, even as work migrated to Zoom. The SEC managed to spend $700,000 furnishing a single conference room in New York. And social distancing guidelines failed to keep even the Centers for Disease Control from buying solar-powered picnic tables with charging ports. Pues una audiencia muy interesante donde los americanos pudieron conocer cifras reales y específicas de cuánto de sus impuestos, de su dinero, se va a mantener edificios del gobierno, muchos de ellos al parecer con muebles lujosos, pero subutilizados. Así nos vamos a la pausa. Un congresista republicano denuncia la explotación de médicos cubanos por parte de la dictadura y pide a la administración Trump castigar con más aranceles a los países que participan en el controversial programa. Los detalles de esto y más al regreso. Ya volvemos con más de Voz News. Estamos en pleno 2025 y lamentablemente para los cubanos las cosas no han cambiado mucho en las últimas décadas. El congresista del sur de Florida, Carlos Jiménez, solicitó a la administración Trump imponer aranceles de máxima presión a los países que financien lo que asegura es el trabajo forzado de médicos cubanos, acusando a la dictadura de Cuba de esclavizar a su propio pueblo. Para hablar sobre esto está con nosotros el autor de esta solicitud, el congresista Carlos Jiménez de Florida. Bienvenido a Voz News, congresista. Buen día. Quiero comenzar con esto. ¿Cómo funcionan estos programas de médicos cubanos y cómo se beneficia la dictadura de ellos? Lo que en la manera que trabaja es que hay países que necesitan ayuda, no tienen suficientes médicos, enfermeros, etcétera. Entonces contratan al régimen comunista de Cuba para que le lleven o le den sus médicos, sus enfermeros. Entonces el régimen los manda para este país, pero en vez de pagarle a las personas que están haciendo el trabajo, esos países le pagan al régimen, al gobierno cubano. Entonces, como que en qué manera se beneficia esto, es ingresos para el régimen, para mantener su poder, pero la gente que están haciendo el trabajo no recibe ningún tipo de beneficio, también están trabajando
Entiendo que están trabajando en condiciones muy mal en esos países y que además que el único beneficio viene para el régimen. Así que es un sistema de esclavitud moderna y estos países que tienen estos contratos con el régimen cubano están participando en esclavitud moderna. Algo que es sumamente grave, congresista. Sabemos que, por ejemplo, Venezuela ha sido uno de los principales clientes de la dictadura de Díaz-Canel y hoy México está pagando por programas de casi 200 médicos cubanos. ¿Cree usted que estos países están conscientes de lo que hay detrás y qué sanciones podrían enfrentar según su propuesta? Bueno, las sanciones van a ser más aranceles en contra de esos países que están participando en este tipo de negocio con el régimen de Díaz-Canel y el régimen comunista de Cuba. Así que sí, yo entiendo lo que está sucediendo con Venezuela y también con México. Así que es una manera que esos países ayudan al régimen a mantener su poder y también están participando en lo que es el tráfico humano y esclavitud. Así que por eso tenemos que tomar medidas en contra de esos países. Si no quieren y no desean tener estos aranceles de los Estados Unidos puestos a ellos simplemente lo que tienen que hacer es pagar directamente a las personas que están haciendo el trabajo. Los médicos cubanos, los enfermeros cubanos, etcétera, en vez de dárselo al régimen, al país, a Cuba, que se lo paguen a la persona. Como casi todos los contratos que yo he visto en mi vida, nunca se paga a un país, se paga a la persona que está haciendo el trabajo. Eso es lo que estoy pidiendo. Y si hacen eso, entonces no tienen la amenaza de aranceles. Así que esto es algo una propuesta que yo le he dado al secretario de Estado. Voy a hablar con él a ver si podemos implementar este tipo de póliza de los Estados Unidos, porque yo creo que nosotros, si lo vemos, no podemos simplemente mirar al otro lado. Tenemos que enfrentar este tipo de abuso en contra individuales de una nación que de verdad está oprimiendo su pueblo. Congresista, ¿cuál sería la vía legal para poder implementar estos aranceles? ¿Sería a través simple y sencillamente de una orden del Ejecutivo? ¿Se necesitaría legislación de alguna manera o qué es lo que contempla su propuesta? Yo creo que esto lo puede hacer el Ejecutivo sin tener un tipo de proyecto de ley de nosotros. Si necesitan un proyecto de ley, estoy muy dispuesto a ser el patrocinador de ese proyecto de ley, pero yo creo que la administración lo puede lograr sin estar involucrado el Congreso de los Estados Unidos. Así que por eso es que se lo pedí al secretario de Estado. Si hay otras medidas que son necesarias para hacerlo, estoy dispuesto a ayudar a la administración en esa labor. ¿Ha recibido usted hasta este momento una respuesta por parte del secretario Rubio en si van a implementar o no, o qué tan rápido podrían llegar a implementar esta propuesta? Todavía no, tengo que hablar con él. Yo sé que está bastante ocupado con lo que está pasando con la administración. La administración está yendo a 1000 millas por hora y entonces tiene los otros aranceles que ahora tiene los aranceles que está imponiendo en contra otras naciones, las negociaciones que ya han empezado con ciertos países que ya quieren negociar con los Estados Unidos. Así que está bastante ocupado, pero sí voy a tener conversaciones con él y yo creo que es algo que se puede enfrentar. Sabíamos que Venezuela había comenzado con este programa de intercambio de médicos en aquel entonces a cambio de petróleo. Ahora México tiene también un programa desde la era de Andrés Manuel López Obrador de alrededor de 200 médicos que operan en México a través de este programa que usted está denunciando. ¿Cree usted que la dictadura cubana, al ver la situación difícil en Venezuela, está tratando de acercarse más a México para seguir teniendo subsidio? Yo creo que se va a tratar de acercarse a cualquier nación que le pueda beneficiar con ingresos, porque el problema del régimen cubano es que es la falta de ingresos. No puede ni mantener las luces el gobierno, no puede darle comida a su pueblo y todo es parte de los ingresos. Es un sistema que no trabaja, una economía que no trabaja. Simplemente ¿por qué? Porque es un sistema marxista. Ese sistema no ha trabajado en el pasado, no está trabajando ahora y nunca va a trabajar. Pero es una manera que esta gente se pueden mantener en poder, utilizan el marxismo, el comunismo,
para un vehículo para mantenerse en el poder. Eso es la única cosa que ellos desean. Congresista, ¿cuál sería su mensaje a la presidenta Sheinbaum y a las autoridades mexicanas en relación a su propuesta y para que dejen de apoyar este programa? Bueno, yo creo que la única manera que van a dejar de apoyar es con presión, porque ellos son amigos del régimen. Y yo creo que la presidenta Sheinbaum es izquierdista, y eso diciendo nicely, ¿no? Es izquierdista. Y yo creo que ella simpatiza con el régimen en Cuba, y por eso yo creo que va a seguir dándole este tipo de intercambio con ellos para darle una manera en que darle a Cuba, al régimen cubano, oxígeno y más ingresos del pueblo mexicano, con la excusa es que, bueno, nos están dando médicos, tenemos que pagar por eso, pero no se lo están dando a los médicos, se lo está dando al régimen cubano. Así que la única manera que esto que va a parar con México es con aranceles o la amenaza de aranceles en contra de ellos, porque están participando en esclavitud. Congresista Carlos Jiménez, queremos agradecerle muchísimo el haber estado con nosotros y vamos a seguir al pendiente de lo que pase con esta iniciativa. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga. Igualmente para usted. Gracias. Al menos 44 personas han muerto y más de 150 resultaron heridas tras el colapso de una discoteca en República Dominicana, en donde los servicios de emergencia siguen en busca de sobrevivientes. El techo del local de la discoteca Jet Set, ubicada en Santo Domingo, colapsó durante la presentación del cantante de merengue Rubí Pérez. Más de 370 socorristas con decenas de ambulancias trabajan en las labores de búsqueda. Las autoridades habilitaron bancos de sangre para recibir donaciones. Entre los fallecidos está la gobernadora de la provincia de Monte, Cristi Nelcy Cruz. No hay un balance oficial sobre el número de asistentes al concierto en el Jet Set, que tiene capacidad para 700 personas en mesas y unas 1000 de pie. La discoteca, fundada hace 50 años, tenía en su programación Lunes de Jet Set, un espacio de música en vivo con bandas locales e internacionales. Lo último de esta noticia lo puede seguir a través de nuestro portal voz.us. Así nos vamos a la pausa. Quédese, ya vienen nuestros analistas para hablar de los temas que hacen titulares hoy. En lo que podría considerarse una segunda victoria judicial para la administración Trump, la Corte Suprema autorizó al gobierno utilizar la ley de enemigos extranjeros para deportar a migrantes venezolanos relacionados a bandas criminales, pero determinó que deben obtener una audiencia judicial antes de ser expulsados de los Estados Unidos. Para analizar este tema a profundidad, le damos la bienvenida el día de hoy a Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz desde Washington, D.C., a Andrés Guilarte, encuestador y analista político, y a Franklin Camargo, analista político de PragerU. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Comenzamos con este tema que está haciendo titulares. Alfonso, esto es una victoria para el presidente Trump. ¿Y cómo ves la variación de requerir precisamente que se le dé una audiencia a estos inmigrantes antes de ser expulsados? ¿No rompe un poco el propósito por el cual fue invocada esta ley? Correcto, y ese es el problema. La administración lo está presentando como una gran victoria, pero yo honestamente legalmente no creo que lo sea. Como tú bien dices, lo que ellos quieren es tener la autoridad bajo la ley para remover a estas personas rápidamente. Pero la decisión del Supremo básicamente invalida la orden del juez, porque dice que los demandantes tenían que haber radicado su caso en Texas, no ante este otro juez. Entonces, al final deciden por el tema jurisdiccional. Y como tú bien dices, le reconocen un debido procedimiento de ley a los demandantes. Dicen que se le tiene que avisar con tiempo si van a ser removidos, aunque sean criminales, se les tiene que avisar con tiempo para que ellos puedan acudir al tribunal. Entonces, básicamente, a los que se les notifique a tiempo y no quieran ser deportados inmediatamente, pueden acudir a un tribunal, y eso obviamente lo que va a hacer es
que el proceso sea mucho más lento de lo que quiere la administración. Claro, y una pregunta en ese sentido, en ese fallo, tú que eres abogado, Alfonso, ¿esto se puede aplicar retroactivamente a quienes ya fueron expulsados y que se encuentran en este momento, por ejemplo, en el SECOT, o será de ahora en adelante? No, como ya ayer también dijo el tribunal, nuestros tribunales no tienen autoridad extraterritorial, jurisdicción extraterritorial, por lo tanto, si ya están removidos de Estados Unidos, están bajo la jurisdicción de un país extranjero, pues esto no aplica retroactivamente, es de ahora en adelante. Ahora, ¿cómo ven ustedes este fallo? Andrés, veíamos que ha sido bastante polémico. Por una parte, muchos lo celebran como un avance de la administración, el que pudiese estar expulsando de esta manera a inmigrantes presuntamente pertenecientes a las bandas criminales, en este caso Tren de Aragua. Pero por otra parte, hemos visto, aunque pocos, algunos casos en donde se afirma que se han cometido errores. ¿Cómo ves la decisión del Tribunal Supremo en relación a esto? Bueno, pues muy orgulloso de que el Tribunal Supremo realmente funcione como lo que tiene que funcionar, que es una balanza del poder con el resto de los poderes en la República. Que hay que tener en cuenta aquí, más allá de que fue 5-4, en realidad los 9 jueces estuvieron de acuerdo en que se tiene que existir algún tipo de debido proceso. Como republicanos tenemos que tener algo en cuenta, tenemos que ser diferentes a los demócratas. Si vamos a mandar a alguien a donde sea, no importa si es El Salvador, a una cárcel en Illinois o los vamos a mandar a Singapur, tenemos que demostrar por qué lo son. No vale simplemente porque un burócrata nos diga que alguien es de una cosa u otra, porque así hacían los demócratas también. Aquí hay que demostrar las cosas y que la gente sepa bien que los que se están mandando son criminales del Tren de Aragua, que si es por mí ni siquiera es que los mandan a una cárcel, sino que los mandan a otro sitio que no es en el plano territorial. Ahora lo que tenemos que tener en cuenta es que sí, hay casos que lo que se ha visto, incluso Joe Rogan fue muy vocal respecto al caso del peluquero venezolano, de que todavía no se han visto todas las evidencias, pero si hay algo, al menos una persona que sea inocente y que no tuvo la oportunidad de defenderse en algún tipo de tribunal, allí como republicanos tenemos que alzar la voz, porque todos los que se van tienen que ser probados criminales, porque hay muchísimos aquí, hay muchísimos que vinieron a través de la frontera del Tren de Aragua, yo que soy venezolano y bueno, los del panel también, y que sabemos cómo son de peligrosas estas bandas, tenemos que poner las evidencias allí para que nadie, ni demócratas, ni los que están en contra, puedan cuestionar que lo que se mandaron sea eso. Entonces, por eso sí estoy de acuerdo con lo que hizo la Corte Suprema, por eso el mismo Trump ayer en Truth Social dijo que era una victoria para él, pero para los que se quieren defender también es una victoria. Por otra parte, escuchábamos a funcionarios de la administración Trump diciendo precisamente que ante el gran número de personas que entraron ilegalmente bajo la administración Biden, se requería invocar esta ley precisamente para saltar ese proceso, que sabemos que de por sí ya las cortes migratorias están saturadas, ya los procedimientos, por ejemplo, de asilo llevan muchísimos años. Sabemos que hay personas que han reclamado asilo sin tener realmente las bases para hacerlo. En este caso, ¿cómo lo ves tú, Franklin? ¿Es algo positivo, no positivo? ¿Cómo lo ves? Desde un punto de vista 100% pragmático, obviamente va a entorpecer el proceso si hablamos de una deportación masiva, una velocidad, una agilidad, pero al final debe haber algo incluso mucho más importante que eso, y es un principio jurídico fundamental y que ha hecho de los Estados Unidos en gran medida y gran parte lo que es, y es la presunción de inocencia. Yo quiero que absolutamente todos los criminales, todos los inmigrantes indocumentados que hayan cometido un crimen, que vengan de o que pertenezcan a una banda criminal, sean deportados y que lo sean de la manera más eficaz posible. Pero también quiero que eso se compruebe, y el gobierno tiene la capacidad y la autoridad de hacerlo. Por supuesto, la ley en contra de los extranjeros surge precisamente para lidiar en contextos de guerra y contar con esa agilidad, con esos mecanismos sumamente rápidos, porque en contextos sumamente complicados es lo que se requiere y lo que se necesita. Sin embargo, cada persona, y creo que la enmienda número 5 de la Constitución de los Estados Unidos es muy clara con eso, dice personas, no dice ciudadanos estadounidenses o no dice residentes permanentes, sino todos aquí tienen derecho a un debido proceso, y yo estoy a favor de ello. Aún así, la celebración de la administración Trump yo creo que surge por dos razones.
Primero, porque evidentemente desde el punto de vista comunicacional beneficia hacerlo de tal manera, porque ellos también están jugando a la búsqueda de la deportación voluntaria y también en búsqueda de tener esa agresividad que deberían tener en contra de las bandas criminales, pero también porque igual se mantiene la legitimidad de hacer uso de esta ley. Por ejemplo, si hay una persona, un miembro del Tren de Aragua que tenga un caso de asilo pendiente, si la ejecución o la aplicación de esta ley sería un proceso mucho más complicado aún de lo que ya lo es expulsarlo y deportarlo al país, por ejemplo, a El Salvador. Ahora, mediante el uso de esta ley se le puede notificar a la persona, igual tiene derecho a apelar o ir ante un juez, pero al menos existe un mecanismo un poco más ágil para lograr esa deportación que yo creo que se debería desarrollar y ejecutar al 100%. Claro, rápidamente antes, sí, Karina, adelante. si puedo aclarar un punto sobre lo que dijo Franklin, porque tiene toda la razón, y ayer cometí un error y quería aclararlo. Cuando hablamos del caso de este salvadoreño que tenía probado vínculos con el Tren de Aragua y fue removido a El Salvador, yo dije que no había habido un error. Pues después revisando el caso me di cuenta que sí hubo un error y el abogado que estaba representando el Departamento de Justicia lo comunicó efectivamente. Y es que en este caso, aunque tenía vínculos con la Mara Salvatrucha, un juez de inmigración había emitido una orden diciendo que no podía ser removido. Cuando hay ese tipo de orden, la administración, el ejecutivo no puede removerlo. La única manera de removerlo es acudiendo nuevamente a un tribunal para que el tribunal autorice esa remoción. Entonces, mira, cuando Biden abrió las puertas y permitió a toda esta gente entrar, sabía que no iba a ser tan fácil removerla, porque bajo la Constitución hay un debido procedimiento de ley y ya hay muchos casos, incluso para personas que entran ilegalmente, donde si alegan que van a ser perseguidos en su país de origen, inmediatamente tienen derecho a seguir un proceso que puede terminar ante un juez de inmigración. En este caso en específico, Alfonso, en el que hay estas dos vertientes muy únicas de que este sujeto, este hombre, contaba con esta protección por la orden de un juez, pero en la otra parte sí se ha comprobado que tenía relación con la pandilla Mara Salvatrucha. ¿Cómo puede la administración manejar esa situación? O sea, sí había vínculos con la Mara Salvatrucha, pero aún así un juez de los Estados Unidos le había permitido una protección temporal, digamos, de alguna manera, es lo que entiendo. ¿Cómo Totalmente, efectivamente, o sea que la administración no tiene la autoridad para removerlo, tiene que acudir a un tribunal para poder removerlo. Y ayer básicamente lo que el Supremo dijo con este caso de estos criminales enviados a El Salvador es que incluso en esos casos, si ellos cuestionan la remoción, tienen el derecho a una audiencia ante un juez. Y lo que es increíble es que se le haya otorgado entonces ese estatus de protección si es que realmente se había comprobado que tenía vínculos con la Mara Salvatrucha, ¿no? Y por supuesto es un caso muy mediático del que todos estamos pendientes para saber cómo es que se va a resolver. Vámonos ahora a este otro segundo tema que también está haciendo titulares en materia de inmigración y es la cancelación del estatus temporal o parol, de alguna manera, para las personas que ingresaron a través de la aplicación CBP One de la era Biden. Se estima que fueron alrededor de 900,000 personas las que ingresaron utilizando esta aplicación, que fue básicamente una medida ejecutiva y que ahora el Ejecutivo dice no más, se termina, se cancela este estatus. Comienzo contigo, Alfonso, desde el punto de vista legal. ¿Cómo ves esta decisión y si crees que va a ser de alguna manera impugnada o llevada a los tribunales como las otras medidas de la administración Trump? Es posible, pero nuevamente esto es bastante complicado. O sea, en cuanto al paro humanitario, que hubo un abuso de la administración Biden, totalmente. La ley lo que dice es que el paro humanitario se tiene que aplicar caso por caso, no se puede otorgar ampliamente a un grupo de personas, tiene que ser en casos excepcionales. Aquí se dio liberalmente a un sinnúmero de personas, hasta 1 millón de personas se les dio el paro humanitario. El problema es que, como estamos discutiendo, no va a ser tan fácil removerlo. Si algunas de estas personas dijeron que tenían miedo de que fueran perseguidas en su país de origen o solicitaron asilo, pues tienen que seguir un proceso que requiere una vista ante un oficial de asilo y eventualmente una vista ante un juez de inmigración. O sea que, aunque la administración suspenda el parol, elimine el parol,
no va a ser tan fácil remover esas personas. La administración puede hacer, que es lo que está haciendo, pedirle a esas personas que se autodeporten, que se vayan del país. Pero si no quieren hacerlo, ¿qué alternativa tiene la administración? Si los trata de remover a la fuerza, estas personas van a poder acudir a los tribunales. Hablábamos anteriormente con un abogado de inmigración que explicaba que quizá muchos de estos inmigrantes ya han aplicado a otro tipo de estatus migratorio, lo cual es perfectamente legal y perfectamente entendible si tienen las bases para los requisitos para realizar algún otro trámite migratorio, pero que quienes se quedaron únicamente con ese sí se verían muy afectados y podrían enfrentar una deportación inminente. Ahora, vamos a hablar del impacto mediático de esto. Andrés, tú que eres encuestador y estás constantemente viendo la reacción del público. No podemos dejar de lado que vienen elecciones de medio término. ¿Cómo se traducen todas estas acciones en materia migratoria por parte de la administración a lo que opina la gente y particularmente los hispanos? Karina, es gracioso cuando me dice que vienen las elecciones de medio término, porque es que no nos hemos dado cuenta que ni tenemos 100 días de la administración. O sea, parece que, sinceramente, pienso que son 100 años, porque es que son tantas cosas cada día y falta demasiado para el midterm. ¿Qué no va a pasar de aquí al 2026? Y eso es lo que tenemos en cuenta con todas las campañas políticas y las encuestas, que es totalmente impredecible cómo esto, de una u otra forma, va a tener un impacto en las elecciones de 2026. El termómetro lo vamos a ver en noviembre de este año, cuando veamos las elecciones de gobernadores en Virginia y New Jersey, y con un par de otras elecciones, como es el tema de la Corte Suprema de Pensilvania. Ahí donde vamos a poder ver realmente cómo todo esto se va a traducir en una u otra acción, si ganan los republicanos o no. Y lo acabamos de ver también en el tema de las elecciones especiales en Florida, y lo vimos con un par de otras elecciones a lo largo del país, como fue la elección en Michigan, en Wisconsin. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que sí, todavía estamos como en esa, digamos, por ponerle un nombre, en esa luna de miel, en las cuales los más hardcore que votaron por el Partido Republicano están increíblemente felices con lo que se está haciendo, pero esa parte moderada que terminó votando por el Partido Republicano, porque la opción de los demócratas era totalmente nefasta con todo lo que hacía Trump y lo que hacía Harris y todos ellos, se sienten que quizás está haciendo mucho lo que está pasando actualmente, pero al final del día lo que va a importar es el tema del voto hispano. A mí me tiene preocupado realmente cómo va a terminar reaccionando el tema de la Florida, el tema del sur de la Florida, con lo que va a pasar en los próximos años, porque en muchísimo lo que está ocurriendo no se percibe de una manera muy positiva en esa parte del sur de la Florida, que es una de lo que permitió la victoria de DeSantis y después las dos victorias de Trump. Pero realmente es muy temprano para hablar de números, Karina, para ver qué es lo que va a suceder, pero sin duda alguna va a tener un impacto. Por supuesto. Rápidamente, antes de irnos a la pausa, otro tema que está haciendo titulares en los temas migratorios es que se dice, esto todavía no es oficial, pero que la administración Trump podría implementar una ley de 1993 en la que podrían multar a los inmigrantes ilegales con una orden de deportación que se nieguen a salir de los Estados Unidos, y podrían cobrarles hasta $998 por día. ¿Cómo ves esta medida, Franklin? La administración Donald Trump ha entendido que una gran fuente o mecanismo de deportación es la deportación voluntaria, y por eso hace ejecuciones políticas o incluso mensajes a nivel comunicacional que pueden ser muy efectivos para ello, pero que en la práctica necesariamente no lo sean. Esto es una ley que existe, fue de hecho aplicada o firmada durante la administración de Bill Clinton, presidente demócrata, pero a que niveles prácticos es difícil aplicarlo. Realmente, ¿a quién le vas a cobrar el monto? ¿En qué momento lo vas a hacer? ¿Bajo qué circunstancia tendrá el inmigrante indocumentado una posibilidad de pagarte? Porque en una serie de meses o años podemos hablar incluso hasta de millones de dólares de multa. Así que yo creo que esto es simplemente una estrategia comunicacional haciendo uso de una ley existente y ya firmada por un presidente demócrata, pero quiere incentivar la deportación voluntaria. La deportación voluntaria es un mecanismo efectivo, dado que no te cuesta dinero, no te cuesta infraestructura, es simplemente sumamente rápido. Así que yo creo que por ahí va la administración Trump en esta medida en particular. Claro, y en ese sentido... ¿Te pudiera aclarar una cosa, Karina? Sí. En este caso, esta ley se refiere específicamente a personas que tienen órdenes de deportación. Estamos hablando de como 1.4 millones de personas, y recordemos que este es uno de los grupos que después de los criminales, la administración, en los que la administración quiere enfocarse para removerlos. Entonces, sí, estoy de acuerdo con Franklin, va a ser muy difícil cobrar estas cantidades de dinero, pero la ley permite también incautar propiedad. O sea, que si tienen una casa, tienen coches, etcétera, pueden incautar toda esa propiedad.
Así es, y el abogado con el que hablamos anteriormente, bueno, siempre obviamente recomendaba a cada individuo consultar con un abogado aún teniendo una orden de deportación que se puede dar por muchos casos, ¿no? Hay gente que a lo mejor por un error procesal los ponen en una orden de deportación. Habrá que consultar siempre con un abogado antes de tomar una decisión. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese, ya volvemos con más aquí en el panel de Voz News. La representante demócrata por Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, está en la mira de muchos luego de ser captada viajando en primera clase para asistir a las protestas del pasado fin de semana. Regresamos con nuestros analistas para hablar de esta situación. Y es que, de acuerdo a un reporte del New York Post, Alexandria Ocasio-Cortez estaba viajando en primera clase, fue captada por otro de los pasajeros mientras se dirigía a un meeting con Bernie Sanders que tuvieron en Las Vegas. Y bueno, de alguna manera hay un contraste porque sabemos y hemos hablado de esta campaña que han comenzado Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez diciendo que están peleando en contra de la oligarquía. Pero entonces se ve este contraste en su vida personal viajando en primera clase. ¿Demuestra esto de alguna manera, una vez más, la hipocresía demócrata? ¿Cómo lo ves, Alfonso? Bueno, hay que ver cómo consiguió estar en primera clase, porque igual es que tenía mucho millaje, entonces la subieron a primera clase. Yo no sé, a mí nunca me suben, por alguna razón, yo siempre estoy 16 en la lista. Pero, buen punto, Alfonso, mira, buen punto. Pero dicho eso, no me sorprendería si es que ella viaja en primera clase, porque así son las élites de izquierda, siempre las reglas son para los otros, para el populacho, no para ellos, porque ellos son los ilustrados, los que están ordenados por el destino a regir el futuro de la nación, ¿verdad? Porque son los ilustrados y los iluminados, ¿no? O sea que ellos tienen la prerrogativa de viajar en primera clase, no el pueblo. Bueno, recordemos que además no es la primera vez que se critica a Alexandria Ocasio-Cortez. También, por ejemplo, las veces que ha asistido a la Met Gala, en donde de alguna manera ella siempre busca una explicación de cómo puede estar en estas galas, en donde realmente para acudir tienes que poner decenas de miles de dólares y a veces vistiendo vestidos también que cuestan miles de dólares. Franklin, ¿cómo lo ves tú? Sí, Alexandria Ocasio-Cortez simboliza constantemente la hipocresía y aquí hay dos puntos. Uno es que ella actualmente lleva la bandera de pelear la oligarquía, que por cierto hay que tenerle muchísimo cuidado. Yo creo que ella tiene grandes posibilidades de ser un liderazgo importante en el Partido Demócrata, lo cual sería sumamente negativo para el país. Pero ella lleva esa bandera de pelear la oligarquía, de pelear en contra de los ricos. Le preguntaban a Bernie Sanders de qué se trata ese movimiento, quién es la cara del movimiento. Y Bernie Sanders decía, la cara del movimiento es ese hombre pobre. Así que está intentando retornar un mensaje a la clase trabajadora, a las personas que viven cheque a cheque. Ahora, es hipocresía ir porque evidentemente estar en clase alta viene con unos lujos propios de lo que ella pudiese etiquetar normalmente como oligarquía. Pero en un segundo punto, recordemos que ella fue la que propuso el Green New Deal por 2018-2019, que motivaba precisamente una reducción drástica de la quema de combustibles fósiles, la emisión de dióxido de carbono, los vuelos y los pasajes de avión. Así que, a ver, Estados Unidos, con excepción de muy pocos lugares, se puede recorrer todo en carretera. Así que, bueno, quizá debería dar un ejemplo o quizá no debería viajar en lo absoluto y simplemente utilizar Internet. No lo sé, pero para una hipócrita que promovió uno de los planes ecologistas más radicales y drásticos de la historia de Estados Unidos, o de hecho el más radical en la historia de los Estados Unidos, ella siempre debería mostrar con el ejemplo. Muy buen punto, que recuerdes esto, de verdad que sí, viene mucho a lo que estamos hablando. Y por otra parte también recordar, viene a mi memoria en este momento, esa sesión del Congreso de confirmación del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., en donde tiene este intercambio Bernie Sanders con Bernie Sanders, y donde Robert F. Kennedy Jr. le echa en cara a Bernie Sanders que él recibía millones de farmacéuticas y que tenía intereses. Y lo menciono porque es el compañero de fórmula de esta campaña que están realizando
ya por varios estados de la Unión Americana. Ahora regreso contigo, Andrés, en el sentido de que recientes encuestas muestran a AOC precisamente como líder de los demócratas y en segundo lugar estaría Kamala Harris. ¿Cómo ves esta tendencia y cómo ves incidentes como estos que de alguna manera dejan pues expuesta una doble moral en su retórica y en lo que hacen en realidad? Sí, realmente pararle a encuestas que digan cualquier cosa de qué va a pasar en el 2028 es una pérdida de tiempo. O sea, si pensamos que digan que Ocasio está de primero o que Harris está de primero, mira, no, realmente ninguna de esas encuestas en este momento puede predecir qué va a pasar porque van a pasar demasiadas cosas de aquí al 2028, demasiadas. Sobre todo porque tienes personajes de mucho calibre político del lado demócrata, como es el caso de Newsom, como es el caso de otras personas. Hay que ver qué pasó con Cory Booker. Eso, las más de 20 horas que pasó en el Senado, créeme que eso no es por filantropía o por alguna protesta, eso es porque él se quiere perfilar también para la presidencia. Entonces hay muchas personas que van a estar allí. El tema de con Alexandra que se está pegando a la persona que dentro de las bases del Partido Demócrata siguen viendo como que es el emblema de lo que pudo haber sido y no fue, que fue el 2016, que es Bernie Sanders. Ahora, el tema es la hipocresía, como decía Alfonso y Franklin. El tema de ella, más allá de esto, es el tema de que es una torpeza comunicacional tremenda. O sea, ella tiene la posibilidad de si ese es el papel que ella quiere jugar de la clase trabajadora y todo esto, bueno, que bien sea o que va a sentar al final del avión al lado del baño, o que por cierto, estadísticamente la mayor probabilidad de que no te mueras en un avión sea que estés sentado al final. Entonces, bueno, mira, ahí tiene unas cosas buenas, pero si no, que entonces que diga, bueno, mira, a mí me pagan como congresista $100 y pico de miles de dólares. Como yo quiero poner estas protestas en primer lugar, me pago mi primera clase para entrar y salir rápido. No sé, que diga algo, pero que te encuentres así infraganti con tu almohada de cuello ahí en primera clase y que digas, ay, ¿qué pasó? Eso es una torpeza tremenda y que además ella se entiende que sea torpe porque ella, más allá de su perfil, ella realmente no es una persona muy hábil políticamente. Y creo que verdaderamente esto no tendría nada que ver, y digo, cualquier persona o funcionario puede viajar de la manera que prefiera. Sin embargo, creo que el conflicto de intereses aquí, la retórica, y que ella iba viajando precisamente para participar en un evento masivo en contra de la oligarquía, que había propuesto medidas en contra de ecologistas y entonces utiliza los aviones como transporte. Entonces, eso es, yo creo que lo que contrasta aquí específicamente con ella, que además se pinta como candidata para desbancar a Chuck Schumer en las elecciones siguientes. Así que habría que estar muy pendientes de qué sucede con ella. Rápidamente, ella ha hecho una campaña política en contra de los ricos, en contra de las personas que tienen dinero, de los empresarios. De hecho, ella vende mercancía con eslogans como Eat the Rich. Y después lo que te falta es un cóctel en la mano en primera clase en un vuelo de avión toda cómoda. Así que, por favor. Congruencia, ¿no? Claro. Vámonos al siguiente tema. Estados Unidos sigue avanzando con el imponer los aranceles del 104% a China y, por otro lado, declaró hoy que estaría dispuesta a dialogar con otros países. ¿Está logrando Trump traer a su terreno a estos países que por mucho tiempo se han aprovechado del sistema de este país? ¿Cómo lo ves, Alfonso? Mira, la respuesta sencilla es no sé. Yo creo que la mayoría de los analistas responderían lo mismo. Lo vemos con los mercados que están subiendo y bajando porque no saben cuál es el objetivo ulterior de esta política, cuál es el end game. Hoy estuvo el representante de Comercio Internacional de la administración en el Congreso testificando y las preguntas de los senadores, incluyendo senadores republicanos, era para tratar de entender qué es lo que busca la administración. Si aquí hay verdaderamente una negociación donde se busca que se bajen los aranceles a los productos americanos para que el comercio sea más recíproco, o si estos aranceles son realmente permanentes para reestructurar la economía de Estados Unidos y el comercio global, de manera que se implante un sistema más proteccionista. Honestamente no está claro. Hay muchos republicanos que obviamente se sienten incómodos con políticas más proteccionistas. Les gustaría que esto sea una estrategia para que otros países que por mucho tiempo han impedido el acceso de productos americanos a sus mercados, pues que abran sus puertas, ¿verdad? Y nos dejen vender en sus mercados, pero todavía no está claro y vemos ciertas riñas dentro de la administración. El propio Elon Musk
criticando los aranceles. Y Peter Navarro, recordemos que incluso publicó hace unos días una columna donde decía que aquí no hay negociación. El mismo Lodnick, secretario de Comercio, también ha dicho lo mismo. O sea que todavía no estamos claros de si va a haber negociación o no. Franklin, ¿cómo lo ves tú? Estoy de acuerdo con Alfonso. A ver, Donald Trump hace este día de liberación en el cual yo debo decir, yo estoy en contra de los aranceles como fin económico, soy un fundamentalista a favor de la libertad de mercado, del libre comercio, el capitalismo, creo que ha generado niveles de prosperidad impresionantes y los principales beneficiados somos precisamente los que vivimos en Estados Unidos que podemos consumir productos accesibles. Pero, a ver, Donald Trump en estos días ha logrado que sí, la Unión Europea le haga la propuesta para negociar algún tipo de tratado de libre comercio con aranceles bajos o inexistentes. Lo mismo ha sucedido con Vietnam. Por ahí también obviamente está lo que ya ha conversado con Israel, con Argentina, incluso con Corea del Sur. Hoy a través de su cuenta de Truth, Donald Trump escribió que van enviados del gobierno de Corea del Sur a tratar de negociar con Donald Trump. Si eso se logra, excelente. Pero si efectivamente es el objetivo, como ha dicho Peter Navarro, no negociar, sino simplemente eliminar los déficits de libre comercio, de libre intercambio entre naciones, pues yo creo que Donald Trump habrá fallado una de sus principales promesas de campaña, que es disminuir los costos de los bienes. Y con esto yo quiero decir algo muy importante. Se ha repetido mucho una pregunta. ¿Por qué si hay países, tantos países que tienen aranceles a Estados Unidos, por qué nosotros no deberíamos hacer lo mismo? ¿O por qué si los aranceles son malos, porque hay 170 países que tienen aranceles más altos que Estados Unidos previo a hace unos pocos días atrás? Y obviamente a mí me molesta que un automóvil estadounidense, al ser importado a Europa, eleve su costo y tenga que lidiar con aranceles altos. Ojalá ese no fuese el caso. Pero hay que recordar que los aranceles altos al final termina siendo un juego en donde ambas partes van a perder. Existe una razón por la cual el poder adquisitivo en Estados Unidos es más alto que en Europa. Somos más prósperos y más ricos que en Europa. Tenemos Producto Interno Bruto per cápita más alto que en Europa. Así que no creo que la estrategia sea necesariamente copiar o replicar las políticas que ellos durante años han aplicado. Así como uno tampoco debería preguntarnos, porque si el socialismo es malo, porque aún hay países que lo intentan. No, eso no deberíamos preguntarlo. Hay países que lo intentan porque quieren repetir los fracasos de otros países. Claro. Nosotros no deberíamos ser el caso, deberíamos liderar el camino. Si Donald Trump logra un tratado de libre comercio con la Unión Europea, con China y con otros países, excelente. Ojalá sea el caso, sería una victoria. Si ojalá no lo logra y mantiene aranceles altos, sería preocupante. Muy interesante punto de vista. Ojalá así sea. Cerramos el tema contigo. Andrés, ¿cómo lo ves? Bueno, fíjate, el tema aquí, al final del día, los impuestos son, los aranceles son un impuesto al consumidor. Eso es de aquí en la China y es así siempre, porque es un precio artificial creado por el Estado, simplemente y que al final del día las empresas no van a pagarte eso, se lo pasan al consumidor. Ahora, el tema aquí es si, como decía Franklin, si Donald Trump logra incrementar el sector primario de Estados Unidos, tomar la industrialización y otros temas, quizás pudiésemos hablar de una ganancia a largo plazo. Pero es que el tema aquí es muy complejo. Yo he visto mucha gente, economistas respetados, que dicen, bueno, pero es que China ha llegado al punto donde está a través de un proteccionismo violento, que Japón también lo hizo después del protectorado que Estados Unidos le tenía, que Corea del Sur, prácticamente todos los tigres asiáticos. Pero es que todos esos países venían de una pobreza rampante. Estados Unidos no viene de una pobreza rampante. Estados Unidos es el país más próspero del mundo. Entonces, empezar de una u otra forma, como decía Franklin, tratar de hacer tratar de tener las mismas políticas que han tenido países que venían de unos contextos distintos, no estoy de todo de acuerdo. Aquí lo que me preocupa es que, conociendo a Donald Trump, mira, él no se va a echar para atrás. No importa si nos vamos todos para el barranco, él no se va a echar para atrás. Porque al final del día, si Estados Unidos hace todo esto y dentro de un mes dice, mira, ya no, porque nos dimos cuenta que es malo, de ese momento para adelante, esta administración ha perdido en cualquier tipo de negociación a nivel internacional. Y Donald Trump no va a permitir eso. Él va a seguir adelante, bien sea que consiga lo que quiera, o si consigue otra cosa, lo va a vender como una victoria comunicacional, porque no se puede permitir que se vea como una derrota. Por otra parte, recordemos que Estados Unidos tiene un importante déficit comercial, específicamente con China, cada año. En lo que va de este 2025,
México asciende ya a más de 50,000 millones de dólares. Entonces, ¿con qué medidas puedes contrarrestar eso contra otra potencia como la China? Creo que nadie tiene la respuesta. Veremos si la estrategia del presidente Trump funciona y ojalá que así sea. Como siempre, un gustazo tenerlos en el panel. Gracias Franklin Camargo, Alfonso Aguilar y Andrés Guilarte. Y gracias a usted por su confianza en Voz News. Llegamos al final de esta emisión, pero antes queremos invitarlo a suscribirse a nuestras redes sociales, mandarnos sus comentarios y por supuesto si quiere volver a ver este noticiero o cualquier otro de nuestros contenidos, vaya a nuestro canal de YouTube y suscríbase. Nos encuentra como @VozMedia. Que tenga una excelente noche y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.